En este video te voy a compartir el método por el cual empecé a aumentar mi autoconfianza y transformó toda mi vida. Y estoy muy seguro que va a transformar tu vida también. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador, estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Y primero que nada me gustaría hablar acerca de los miedos. Los miedos se pueden clasificar en dos formas: miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es el miedo saludable que me permite seguir sobreviviendo. Por ejemplo, el hecho de que se presente una serpiente o un león enfrente mío me va a generar miedo, y ese miedo me va a incitar a tomar una acción para seguir sobreviviendo, ¿sí? Mientras que el miedo irracional es el miedo que no nos permite vivir. Es el miedo que nos paraliza, es el miedo que nos impide hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y en este miedo nos tenemos que enfocar para aumentar la autoconfianza, el miedo irracional. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre un miedo racional y un miedo irracional, vamos a pasar al método. El método consiste en varios pasos, que el primer paso es identificar en mi vida actual qué miedos irracionales aparecen en mi vida. Y esto me refiero a cosas que me gustarían hacer porque van a mejorar mi vida, pero no las hago por miedo, por falta de confianza, por falta de seguridad, por vergüenza o simplemente no me animo a hacerlas. Lo próximo que vamos a hacer es identificarlas y pasarlas en una lista. Vamos a escribir toda una lista de todos los miedos que tengamos. En lo posible que sean 10 a 20 miedos irracionales, que impliquen siempre una acción, algo que yo quiero hacer para que mi vida sea mejor, pero que hasta ahora no me animo a hacer. Te pongo un ejemplo, y este es un ejemplo real que yo tuve el año pasado, que logré de alguna forma pasarlo. Yo tenía miedo a dar clases de yoga, a hablar en público, a grabarme, ¿sí? Y a subir videos en YouTube, a ser mozo y a jugar al fútbol. Todas esas acciones me generaban miedo y sabía bien que ese miedo me jugaba en contra. ¿Por qué? Porque eran acciones que yo quería hacer y que en mi vida iban a mejorar muchísimo. La cuestión es que las identifiqué, las pasé en una lista, y esa lista, el siguiente paso, la vamos a puntuar. Cada uno de los miedos irracionales que tengamos, las vamos a puntuar del 1 al 10, siendo el máximo miedo el 10 y siendo el mínimo miedo el 1, ¿sí? Una vez que lo hayamos puntuado del 1 al 10, vamos a rehacer esa lista. Y esta vez la vamos a ordenar del menor miedo al mayor miedo, ¿sí? Y esa lista se va a llamar de una forma distinta. La primera lista se va a llamar lista de miedos irracionales y la segunda lista se va a llamar desafíos para una mejor vida. Y entonces, esos miedos van a pasar a ser desafíos. Y vas a empezar por el desafío que te genere menos miedo. ¿Para qué? Para que empieces a cultivar en vos la confianza y el sentido de que sos capaz de enfrentar todos tus miedos y mejorarte, ¿sí? Esa es la idea. En el momento en que pases el primer desafío, vas a tener que pasar al segundo y después al tercero. Vos quédate tranquilo que en la medida que vayas superando un miedo, vas a agarrar más confianza y vas a querer enfrentarte a los desafíos. El paso más difícil es este, es tomar acción y enfrentarte a tu primer miedo irracional. Una vez que te hayas enfrentado y hayas salido con éxito, vas a tener muchísima más confianza para ir y enfrentar tu próximo miedo, tu próximo desafío. Y esto se va a transformar en un desafío que te va a encantar, que te vas a volver adicto a enfrentarte frente al miedo irracional que te impidía vivir. Y detrás de todo desafío, tu vida se va a ir expandiendo cada vez más, tu zona de confort se va a ir expandiendo cada vez más y cada vez vas a tener menos miedo y cada vez te vas a guiar más por la confianza que vos tenés sobre vos mismo.
Entonces, con esta lista de desafíos, ¿qué vas a hacer? Vas a enfocarte en resolver, en actuar, en tratar de tomar acción acerca del primer desafío, enfrentar tu miedo, ¿sí? De tal manera en que con la experiencia vayas ganando confianza y esa confianza forme parte de tu identidad. De tal manera que esa confianza la lleves a todas partes y te animes cada vez más a enfrentarte a más desafíos, ¿sí? La intención es ir generando cada vez más confianza en la medida que vayas ganando cada vez más victorias, cada vez más experiencias, ¿sí? Y es así como se va construyendo la autoconfianza y no la arrogancia, que la arrogancia es todo lo contrario. La arrogancia consiste, la diferencia entre arrogancia y autoconfianza es que la persona arrogante es una persona que se compara con los demás y que además tiene muy baja autoestima. Es por eso que destruye la autoestima de todas las personas que tenga a su alrededor, ¿sí? Porque trata de rebajarlas para verse superior. Mientras que la persona con autoconfianza es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se compara consigo mismo, con el yo del pasado. Y trata de superarse constantemente. Y en la medida que se va superando va teniendo cada vez más confianza. Y en la medida que va teniendo más confianza tiene más autoestima. Y además le genera autoestima a todos los demás. ¿Por qué? Porque no se compara con los demás.